La célula procariota es la unidad más sencilla de los seres vivos unicelulares y sus principales características es que carece de núcleo, su material genético está dispersado por el citoplasma y esta se encuentra pues, en las bacterias. Empezando por las partes de esta célula, en la más exterior, indicada con el número 3, es la cápsula bacteriana, la cual sus principales funciones son la protección del interior de la célula y la eliminación de sustancias, y está formada por proteína. Luego, en la siguiente capa más interior a la célula, indicada con el 2, tenemos la pared celular, que sirve para aportar rigidez a la célula y evitar las pérdidas de agua, además de dar su característica forma. La membrana plasmática, que es la más interior, de color verde, indicada con el 1, sirve para el intercambio de sustancias. El citoplasma interviene en el movimiento y la división de la célula y constituye el citoesqueleto. El nucleoide. El nucleoide protege a los cromosomas bacterianos y a su vez también almacena el material genético. Los cromosomas bacterianos los cromosomas bacterianos son en los que se encuentra el material genético y los plásmidos son aquellos pues, que son las moléculas de ADN que se replican de forma independiente a los cromosomas bacterianos y mueven los genes. Bueno, pues seguimos con los ribosomas, que serían estas bolitas de por aquí, que son estructuras intercelulares, es decir, que las podemos encontrar solamente dentro de la célula y están formadas por proteína y por ARN, que es un ácido que podemos encontrar solamente en todas aquellas células que estén vivas. Y su principal función es realizar la síntesis de proteínas. Seguimos con el flagelo, que es esta estructura de aquí, que es una estructura filamentosa, que su función principal es realizar el desplazamiento de la célula. Estos palitos de aquí son las fimbrias o pili en latín, que sirven para anclar el sustrato a la célula y lanzan como unas corrientes de agua que sirven para atraer el alimento y poder alimentarse con ellas. Y en último lugar tenemos el mesosoma, que es simplemente esta estructura de aquí, que está formada por membrana plasmática, por eso está junto a ella, que tiene diversas funciones, las cuales son que en ella se puede almacenar todo el ADN de la célula, además contribuye en la división celular y en ella se da la división en la respiración celular. Y esto sería todo sobre la célula procariota. Esperamos que os hayáis enterado de más cosas sobre ella y que os haya gustado. Somos Erika, Alicia y Noelia, os vamos a presentar la célula eucariota animal. A ver, para comprender bien lo que es la célula eucariota animal tenemos que saber qué es una célula. La célula es la unidad funcional y la unidad estructural de todo ser vivo. A ver, vamos por partes. ¿Qué es que sea la unidad funcional? Es que las células realizan todos los procesos metabólicos o químicos para poder vivir, o sea que realizan las funciones vitales: relación, reproducción y nutrición. Y luego, ¿qué es que sea la unidad estructural de los seres vivos? Es que todo ser vivo está compuesto por lo menos por una célula. Y en el caso de los seres vivos pluricelulares están compuestos por más de una célula, las cuales se agrupan y forman tejidos. Los tejidos se agrupan y forman órganos. Los órganos se agrupan y forman sistemas. Los sistemas se agrupan y forman aparatos. Y los aparatos se agrupan y forman pues, el individuo. Y a ver, dentro de la célula tenemos distintos tipos. La célula eucariota, la procariota, y dentro de la eucariota tenemos la eucariota animal y la eucariota vegetal. Para diferenciar principalmente entre eucariota
Y por eucariota diremos que la eucariota tiene un núcleo definido y la eucariota no. No, al revés. La procariota no tiene un núcleo definido y la eucariota sí lo tiene. Y bueno, eso sería. Pues vamos a empezar presentando nuestra célula por la membrana plasmática, que es la que recubre y aloja la célula y se encarga de hacer el intercambio de sustancias tanto del exterior al interior y viceversa. Y dentro podemos encontrar el citoplasma, que es un medio acuoso que está hecho por fibras proteicas que hacen el citoesqueleto. Entre ambos favorecen el movimiento de la célula, el volumen y sobre todo hacer la división celular. Lo importante del citoesqueleto es que organiza los orgánulos, los cuales van a explicar mis compañeras. A ver, vamos a empezar por como la parte más importante de la célula. Este es el núcleo, que más tarde explicaremos, pero en un principio cabe destacar que es donde se encuentra el material genético. Y aquí lo tenemos, sí lo podemos sacar porque está un poco a presión. Ahí. Vale. Este es el núcleo, que lo dejamos aquí para explicarlo más tarde. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar todos los orgánulos que comprenden la célula y que realizan las diversas funciones que ésta necesita. En primer lugar, empezaremos por los retículos, tanto el retículo endoplasmático rugoso como el retículo endoplasmático liso. Ya lo saco, ¿vale? A simple vista podemos diferenciar que este lleva ribosomas asociados y este no. Comenzaremos con el retículo endoplasmático rugoso, que es este que tenemos aquí. Es un órgano exclusivo en las células eucariotas y este básicamente es un conjunto de sacos aplanados que están interconectados entre sí. Como podemos ver, lleva ribosomas asociados en su exterior. Estos ribosomas están formados por ARN, que es ácido ribonucleico, que es el que permite la síntesis de proteínas. Por eso, en el retículo endoplasmático rugoso se sintetizan y transportan proteínas. A diferencia del retículo endoplasmático liso, podemos ver que no hay ribosomas asociados en su exterior, por lo que en vez de sintetizarse proteínas, se sintetizarán y transportarán lípidos. Estos dos retículos se encuentran alrededor del núcleo, puesto que en el núcleo, además de tener otras funciones que posteriormente nos explicaba mi compañera Erika, se producen los ribosomas. Por eso, el retículo endoplasmático rugoso está asociado a estos, y detrás de este está el retículo endoplasmático liso. Los dejo fuera porque si no, ya la montaremos luego. Vale, a ver, vamos a continuar con el aparato de Golgi, que se nos ha caído un poquito. Bueno, este es el aparato de Golgi. Consiste en una serie de sacos aplastados unos entre otros, unos encima de otros. Estos se encargan principalmente de sintetizar y almacenar sustancias que son provenientes de los retículos endoplasmáticos y las expulsan al exterior a través de unos orgánulos que se llaman vacuolas, que aquí los tenemos. Bueno, vacuolas no, vesículas, perdón. Los cuales almacenan, transportan y sintetizan esas sustancias provenientes del aparato del retículo endoplasmático. Estos orgánulos son muy importantes ya que hacen como de drenaje de las sustancias de desecho de la célula, puesto que las almacenan y las transportan hasta el exterior. Pues ahora irían los lisosomas, que son estas cositas verdes de aquí, que son vesículas procedentes del aparato de Golgi, que ha explicado mi compañera, que hacen que digerir las sustancias más complejas y hacer las células más simples por un proceso llamado hidrólisis. Vale. Luego tenemos las mitocondrias, que las podemos sacar, que son las encargadas de realizar la respiración celular. Estas están compuestas por una doble membrana y tienen su propio ADN. Y como podemos ver, tienen como forma alargada y ovalada. Estas se encargan de la respiración celular, por la cual la célula
obtiene energía. Esto se hace mediante un proceso químico llamado respiración química, en la que la materia orgánica y el oxígeno entran en la mitocondria y sale oxígeno y energía. No, al revés, sale dióxido de carbono y energía. Pues ahora pasaríamos a explicar las vacuolas, que son estas vesículas pequeñitas de aquí amarillas, que son un almacén, como almacenan todas las sustancias de la célula, ya que sean de provecho o de desecho, y son las encargadas de fusionarse con la membrana plasmática para hacer que esas sustancias se vayan al exterior o viceversa, que vengan las del interior y así poderlo llevar a los diferentes órganos que lo necesiten. Bueno, pues ahora vamos a explicar el núcleo. El núcleo es la parte, como hemos dicho antes, en la que se encuentra el material genético. Este tiene lo pongo aquí para que se vea. Vale, a ver. Este tiene distintas capas. Si empezamos de fuera para adentro, podemos observar primero la que podemos denominar como membrana nuclear. Esta tiene dos partes: la membrana externa, que está representada con el color azul, y la membrana interna, que está representada con el azul pero con purpurina. A ver, se puede visualizar desde fuera, ya que las membranas estas tienen unos agujeros que se llaman poros celulares, por los cuales salen los ribosomas que se crean más dentro del núcleo. Y además, eso permite el contacto del interior del núcleo con el citoplasma. Bueno, como hemos dicho antes, está formado por dos membranas, las cuales están separadas por un espacio intermembranoso. Vale, también identificamos el nucleoplasma. En él se encuentran todas las fibras de cromatina, que es donde se encuentra el material genético. Estas fibras de cromatina son otra parte del núcleo en la cual se encuentra el ADN mezclado con proteína. Vale, y luego por último tenemos la parte central, digamos, del núcleo, sí. Se llama nucleolo y este no tiene membrana y es la parte del núcleo en la que se crean los ribosomas y puede haber más de uno. A ver, cabe destacar que esta es una representación de un núcleo cuando la célula no está en división celular. Por último, pero por ello no menos importante, vamos a hablar del último orgánulo que nos queda. Es este de aquí, el centrosoma, que es una región que se encuentra cercana al núcleo, que está formada por dos centriolos, estos dos de aquí que podemos ver, que siempre se disponen en forma de T. Este orgánulo, sus funciones es realizar la más importante es realizar la división celular. Para poder entender un poco más esta función, vamos a explicar de forma característica la división celular que tienen las células eucariotas animales. Como sabemos, la división celular se puede realizar de dos tipos, de mitosis o de meiosis. Las células eucariotas animales pueden realizarla de diversas formas, ya que la mitosis son realizadas en células somáticas y la meiosis en gametos, pero los gametos son células eucariotas animales. Bueno, todas las células tienen un ciclo celular. Primero tienen una primera fase, que es la interfase. En esta, las células se desarrollan y empiezan a aparecer todos sus orgánulos. Además, la cromatina que tenemos integrada en el núcleo se duplica. Es decir, si tenemos una hebra de cromatina pasamos a tener dos. Después tiene una fase de división que también es conocida como fase M, en la que ya diferenciamos entre mitosis y meiosis. En primer lugar empezaremos por la mitosis, que es mucho más fácil de comprender. En ella comenzaremos con una profase en la que las hebras de cromatina las tenemos totalmente condensadas, pues estas hebras se condensan y se unen con dos cromátidas hermanas formando estos cromosomas. Además, el núcleo desaparece y la envoltura del núcleo también. Pasaríamos ahora a la metafase, en la que estos cromosomas se disponen y el centrosoma además también se ha duplicado y se dispone cada uno en un lado de la célula. En la metafase, los centrosomas se disponen en medio de la célula formando la placa ecuatorial y cada uno de los centrosomas a un extremo de la célula, que forman el huso mitótico.
En la anafase, estas cromátidas hermanas se separan, puesto que son atraídas por las fibras del uso mitótico hacia cada uno de los centrosomas, por lo que se dividen. Después, en la telofase, otra vez volverá a aparecer la envoltura nuclear y estas fibras de cromatina volverán a descondensarse. En las células eucariotas animales, para la división de la membrana plasmática y el citoplasma se realiza mediante una citocinesis con estrangulación del citoplasma. Este empieza a estrangularse hasta que llega un momento que se rompe y se forman dos células distintas. La mitosis también se puede realizar en este tipo de células, pero es menos común. Bueno, en esta primero también tenemos un proceso de interfase en la que las hebras de cromatina se han duplicado. Estas hebras ya duplicadas primero pasan por una profase 1 en la que se condensan, al igual que en la mitosis, pero estas forman los cromosomas. Además, estos cromosomas se aparean con cromosomas homólogos, haciendo un proceso de sobrecruzamiento en el que intercambian ADN. Luego pasaríamos a una metafase en la que los cromosomas homólogos se disponen en la placa ecuatorial y cada uno de ellos es arrastrado por un centrosoma hacia una parte de la célula. Esto ocurriría en la anafase. Después, en la telofase volvería a aparecer el núcleo y tendríamos otra vez dos células distintas. Estas células tendrían la mitad del material genético de la célula que provenían. Y a partir de estas se volverá a realizar una mitosis, como ya explicaba anteriormente, para tener 4 células totalmente distintas con distinto material genético que tendrán la mitad del material genético de la célula madre que han provenido. Para realizar este tipo de división celular es importante que las células sean haploides. Y nada, ahora tras comprender un poco, todos esperamos que hayáis comprendido bien cómo son los orgánulos de las células y cómo estas pueden dividirse. Somos José, Lidia y Judith y vamos a presentar esta célula eucariota vegetal. La célula eucariota se caracteriza principalmente por presentar un núcleo. Si concretamos un poco más, decimos que se trata de una célula eucariota vegetal porque está presente en los organismos de seres vivos como, por ejemplo, protozoos, hongos y plantas. Ahora iré con las partes. Como número 1 hemos puesto la membrana plasmática. Esta es una membrana la cual envuelve, aísla y protege a todos los componentes celulares. También es la encargada de intercambiar sustancias con el exterior. Como segundo punto tenemos el núcleo. El núcleo es el encargado de contener todo el material genético. También en el núcleo mismo podemos diferenciar varias partes, como la envoltura nuclear. Esta es una barrera la cual regula las sustancias que pasan del interior del núcleo al interior de la célula. Seguidamente encontramos el nucleoplasma. Este es el medio semiacuoso en el cual están sumergidas las fibras de ADN. También en el centro podemos observar que se encuentra el nucleolo. Este es el encargado de la producción de ribosomas. Y por último encontramos la cromatina. Esta es la forma en la que el ADN se encuentra estructurado dentro del núcleo. Ahora vamos con el número 7, la mitocondria. Esta se caracteriza por tener normalmente una forma esférica y alargada. Tienen una doble membrana y son importantes porque tienen su propio material genético y en ellas se reproduce la respiración celular. El número 8 es el centrosoma, que a su vez está formado por 2 centriolos. Este normalmente está situado cerca del núcleo. Sus funciones, su principal función es actuar en la división celular. El número 9 es el retículo endoplasmático liso. Este normalmente siempre está situado alrededor del núcleo. En su estructura se diferencia del retículo endoplasmático liso porque tiene a su alrededor ribosomas. Y su función es transportar y sintetizar proteínas.
El retículo endoplasmático rugoso se caracteriza porque su principal función es sintetizar y transportar lípidos. Y la vacuola, que es el número 11, que las células eucariotas vegetales se caracterizan por tener una gran vacuola, la cual sirve de almacenamiento para la célula, y en ella se almacenan agua, sustancias de reserva y pigmentos. Bien, seguidamente el lisosoma número 12 se encarga de transformar moléculas complejas a unas más simples y también ayuda a la digestión de sustancias y partículas. Tiene una forma polimórfica, lo que significa que su tamaño no es regular, o sea, no es concreto. Y también se crea gracias al aparato de Golgi. Bien, los ribosomas. Los ribosomas se encargan de sintetizar proteínas. Tienen una forma esférica, global, y se crean en el núcleo, concretamente en el nucleolo. El aparato de Golgi es esta estructura rosa, bueno, no la veis, pero la cual acumula sustancias que vienen del retículo endoplasmático y se agregan gracias a una serie de cisternas. Y el cloroplasto tiene su propio ADN, hace la fotosíntesis y tiene en su interior la clorofila. También hay que decir que el cloroplasto solo está en las células eucariotas vegetales. Después, la pared celular es una pared la cual rodea la membrana plasmática y protege a la célula, y gracias a ella se mantiene su forma regular y hace que no se rompa. Por último, el citoplasma. El citoplasma se encuentra entre la membrana plasmática y la celular y está creada por un medio acuoso y fibras, las cuales intervienen en el movimiento de la célula y en su división. Por último, voy a explicar un poco la citonesis de la célula, porque la célula vegetal, la citonesis es diferente de la animal. En la animal se hace mediante el estrangulamiento y la vegetal se hace creándose paredes entre las dos hermanas, o sea, células hermanas, y así se hacen las dos células hermanas. Hola, somos Mario y Vega y hoy os vamos a presentar la célula animal, que es una célula eucariota y no se caracteriza por tener una forma definida. Nosotros la hemos representado en este caso redonda y también es el modelo que se utiliza en nuestro propio organismo, entonces es importante comprenderla para saber cómo funcionamos. Bueno, ahora Mario os va a empezar a explicar sus partes y os vamos a explicar pues toda la célula. Pues empezaríamos por la membrana plasmática, que es esta capa de aquí, que es la capa que envuelve a la célula, la aísla, interviene en el intercambio de sustancias con el exterior. Su principal función es proteger a la célula y evitar que escape el citoplasma. Seguimos con el núcleo, una de las partes más importantes de la célula, ya que es donde se produce el ADN, que sin él pues, no se podría reproducir la célula y por lo tanto pues, es muy importante, que es esto de aquí. Nosotros en este caso hemos representado una célula partida, por lo tanto solo es como si estuviera partida y solo hay un núcleo. Seguiríamos con la membrana nuclear, que es la capa que protege, que sería esto de aquí, que es lo que protege el interior del núcleo, o sea, el ADN y el material genético. Seguimos con los poros, que es otra parte del núcleo, que en este caso no se ven porque están sumergidos, que conecta el interior del núcleo con el resto de la célula, en este caso con el citoplasma. Luego tendríamos lo que sería el nucleoplasma, que es el medio acuoso que se encuentra dentro del núcleo y en el que se encuentra el ADN o el material genético.
Aquí que lo podemos ver mejor, si lo vemos sumergido, se ven las fibras de cromatina, que es donde está el ADN. Si las encontramos descondensadas, como ahora, se llama cromatina. Pero si por el contrario estuvieran formando una estructura más grande y más compacta, se llamaría cromosoma. Seguiríamos con el nucleolo, que es este orgánulo, que es el orgánulo con forma esférica que se encuentra dentro del núcleo. En ocasiones una célula puede tener varios nucleolos y pues eso. Ya hemos dicho las partes del núcleo y ahora vamos con el citoplasma, que es muy parecido al nucleoplasma, pero de toda la célula. Esto es una solución acuosa y de fibras de proteína, donde se realizan las reacciones metabólicas, además de donde se encuentran todos los orgánulos, ayuda a la reproducción y al movimiento, bueno, y todas estas cosas. Seguiríamos con las mitocondrias, que serían estas estructuras de aquí, que son orgánulos celulares citoplasmáticos presentes en las células eucariotas, que producen la mayor parte de la energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. Este proceso lo llamaríamos respiración celular, que en resumen consiste en transformar oxígeno y materia orgánica en dióxido de carbono y energía. También se caracteriza por tener unos repliegues en su interior, como están aquí representados, y tiene una forma alargada u ovoidal con una doble membrana. Seguimos con las vacuolas, que en este caso podemos ver una aquí y las otras están un poco sumergidas, que funcionan como reserva, que guardan como aguas, sustancias, pigmentos. Seguiríamos con el retículo endoplasmático, que es esta estructura representada aquí, que consiste en un conjunto de sacos aplanados y un conjunto de conductos tubulares interconectados. Hay dos tipos de retículo endoplasmático: el liso, cuya principal característica es que este no lleva adosados ribosomas y en su superficie se sintetizan lípidos. Y el retículo endoplasmático rugoso, en su superficie tiene adosados estos ribosomas de aquí, que ya veremos más adelante su función, y en su superficie se sintetizan proteínas. Seguimos con el centrosoma, que se caracteriza por tener dos centriolos, que son como una especie de tubitos que siempre se colocan en la misma posición, que es en forma de T, y próximos al núcleo, que participan en la división de la célula, que cuando se va a dividir, pues reparten los diferentes cromosomas a las células hijas para que tengan la información genética necesaria. Seguiríamos con esto de aquí, que serían los lisosomas, que son como unas estructuras cuya forma es irregular, que consisten de vesículas membranosas que proceden del aparato de Golgi y que en su superficie se sintetizan proteínas. Bueno, seguimos con los ribosomas, que como bien he explicado antes, se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso y se encargan de sintetizar proteínas, que son estas bolitas de aquí. Se producen en el núcleo, por lo tanto es normal que podamos encontrar alguna también sumergida en el núcleo. Y seguiríamos con el aparato de Golgi, que es esta estructura de aquí, que está constituida de unas cisternas aplanadas y apiladas que sintetizan, un conjunto de cisternas aplanadas y apiladas que forman cisternas en las cuales se acumulan sustancias procedentes del retículo endoplasmático y se segregan al exterior mediante pequeñas vesículas que se forman en su periferia. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que hayáis comprendido los conceptos de la mejor manera posible. Gracias. Bueno, pues yo me llamo Claudia y es mi compañero Rubén y os vamos a presentar la célula vegetal eucariota. Esta célula se presenta en las plantas y en las algas. Esta célula, como podemos observar, tiene una forma geométrica, que esto se debe a que tiene esta pared celular que es muy rígida
y evita su cambio de posición y forma. Bueno, ahora vamos a empezar con las partes de esta célula. La primera es la membrana plasmática. Las funciones de la membrana plasmática son que aísla la célula del medio exterior, bueno, la membrana plasmática es esta, permite la comunicación con otras células y regula el paso de sustancias. La membrana plasmática tiene una forma geométrica y sería la que está pintada con un color más oscuro en el interior, ya que la pared celular se presentará en el interior. Esta está formada por, uno de los componentes principales son los lípidos. Pues aquí, como podemos observar, estaría el núcleo, que en su interior contiene el material genético de la célula o el ADN. Tiene una forma circular, que en este caso hemos cortado para que se vea lo que hay dentro. Estaría compuesto mayormente por envoltura nuclear, tendría una membrana doble porosa, que aquí podemos observar los poros, y esta membrana permitiría hacer el paso de sustancias entre el núcleo y el exterior de la célula. Aparte podemos ver cinco elementos que hemos representado, que serían los ribosomas, los poros, el nucleolo, el nucleoplasma y la cromatina. Esto de aquí. El citoplasma es el medio acuoso que se ve aquí. Bueno, lo hemos representado con papel film. La función de él es realizar los procesos metabólicos, que lo que quiere decir es que realiza el movimiento y la división de la célula. Este está compuesto por... Lo siento. Estaba compuesto por el propio medio acuoso y tiene la forma geométrica, ya que rellena la pared celular y la membrana plasmática. Vale, pues yo ahora voy a ver los cloroplastos, que sería esto de aquí. Son unos orgánulos con forma ovalada que estarían compuestos por una doble membrana. Principalmente están formados por las granas, que son estos círculos de aquí. Su función principal es la fotosíntesis y por lo tanto solo se representan en la célula vegetal. Las mitocondrias son estas de aquí. Se encargan de la respiración celular, que es el proceso mediante el cual la célula obtiene energía. Esta tiene una forma ovalada, como se puede ver, y dentro tenemos un matiz mitocondrial representado en color azul y con curvas. Vale, pues luego serían los cromosomas, que en este caso están descondensados por lo que es cromatina. Tendrían una forma alargada y fina, como podemos observar. Estarían compuestos por proteínas y ADN y se encontrarían en el núcleo y nucleolo, y su función es preservar, almacenar y contener el material hereditario de la célula. Ahora vamos con el retículo endoplasmático liso, que sería este de aquí. Este está formado por túbulos con vesículas. Su función es realizar la síntesis de lípidos y carece de ribosomas, y siempre se encuentra al lado del núcleo y del otro retículo. Vale, pues luego ahora vamos a representar el retículo endoplasmático rugoso, que es el que tiene estos ribosomas, los cuales producirían proteínas. Tiene formas de sacos muy juntos, organizados en paralelo, y siempre se localiza cerca del núcleo y del otro retículo. La vacuola. Esta en su interior almacena agua, sustancias de reserva y pigmentos. Pues luego veríamos el lisosoma, son estas bolas de aquí, las cuales son estructuras membranosas con enzimas digestivos. Estos enzimas digestivos lo que hacen mediante el proceso de hidrólisis pues sería coger sustancias complejas y reducirlas a sustancias más simples. Tienen una forma circular, o sea, ovalada, y están por el citoplasma. Los ribosomas. Estos sintetizan proteínas. Están compuestos por ARN y las propias proteínas.
y carecen de membrana y también se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso. Pues luego veríamos el aparato de Golgi, que normalmente está cerca del núcleo y su función es almacenar sustancias provenientes del núcleo y cuando las expulsan al exterior, las expulsan en forma de vesículas. Y por último vamos a ver la pared celular. Esta aísla a la célula y la protege para que no se rompa. Es la parte más externa de la célula y está compuesta por celulosa. Y pues esto es todo. Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido un poco más sobre la célula B.